Queremos ahora entrar en materia y a propósito de una masculinidad que cuida, la pregunta que nos hicimos es qué está pasando con las mujeres en este momento de pandemia, pero más allá de la pandemia. Algunos hemos hablado de que este momento es una expresión de un momento crítico permanente. La violencia basada en género nos ha acompañado desafortunadamente mucho tiempo, pero en este momento se ha recrudecido. Entonces, queremos reflexionar críticamente lo que está pasando y en especial concentrarnos como en el segundo, en el tercer y cuarto momento en cómo tenemos que ver esta situación y qué tendríamos que hacer. Por ahora entonces vamos a entrar un poco como al contexto. Esto sería honrar este dolor que nos producen estas situaciones. Vamos a conocer, digamos, qué nos tendrían que decir nuestros invitados acerca de lo que está pasando. La pregunta entonces es, ¿qué está pasando en este momento desde sus organizaciones, desde su perspectiva? ¿Qué es lo que nos está sucediendo y por qué está sucediendo todo esto? Entonces, quizás iniciemos por Gloria. Bienvenida, Gloria. Con Gloria tenemos una presentación. Samuel nos ayuda a mover esta presentación. Gloria, 10 minutos, yo te hago alguna seña. Claro, yo espero 30 segundos antes de hacerle. Yo primero contarles pues desde qué lugar nos paramos nosotras. El Observatorio de Feminicidios por este mes está cumpliendo 3 años de que la red feminista antimilitarista decidimos tener de una forma más sistemática la comprensión de las cifras para lograr generar un conocimiento que nos permitiera salvar la vida de las mujeres. O sea, concretamente el observatorio hace un trabajo, como lo decías tú, Luis, ahora, pues, o sea, es un poco doloroso contar cifras, es imposible deshumanizarse cuando toca leer caso por caso y intentar mirar el comportamiento de lo que pasa con la violencia feminicida, que es el concepto que nosotras hemos utilizado, y para Medellín hemos construido pues el concepto de violencia feminicida neoliberal, porque ahorita les voy a explicar 3 elementos que sería importante ponerlo en lo que está pasando, de acuerdo al observatorio, lo que nosotras hemos mirado para la dinámica del país, y pues ya en comparación con otros países de América Latina, pues es un poco similar. Entonces, nosotras construimos estas categorías, en este caso, concretamente sobre la posibilidad de mirar por departamento, hacer una visión del comportamiento del país, cuáles eran las diferencias y cómo se categorizaba un feminicidio. Entonces, cuando nosotras planteamos la violencia feminicida, estábamos planteando, bueno, ¿qué pasa? Que la expresión última de la violencia hacia las mujeres, en este caso, es el asesinato. Y frente a ese asesinato habíamos puesto los ojos en los medios de comunicación que tenían pues un énfasis muy concreto en los crímenes, en lo que nosotros le llamamos feminicidio íntimo, pero que hasta hace muy poco y todavía es una lucha, pues ya mis colegas lo dirán ahora, en términos de los medios de comunicación, de seguir hablando de crímenes pasionales o poner analogías que son bien violentas y además de eso que normalizan o naturalizan pues la violencia hacia las mujeres. Entonces, en este caso, nosotras nos planteamos que el feminicidio íntimo era una posibilidad, pero que habían muchos asesinatos que estaban en el contexto de lo que nosotras hemos llamado hombres en armas y lo que hemos llamado el feminicidio por sicariato. ¿Por qué era necesario ponerlo? Porque nosotras entramos en caracterizar a nuestro país, lastimosamente, donde el Estado no tiene el monopolio total de las armas, sino que las armas están de una manera alarmante en muchos departamentos, unos por el conflicto armado y lo otro la transición que ha habido con la criminalidad mafiosa, que es el otro término que utilizamos. Entonces, muchos feminicidios han estado muy alerta en lo que ha sido en la relación íntima. Y frente a eso, entonces me voy a adelantar un poquito para ahora cuando conversemos, esa relación íntima nos pone en que teníamos muy claro como la relación del agresor con esta mujer. Entonces el agresor es un hombre que tiene una relación sentimental, que tiene una relación afectiva o que tuvo una relación afectiva con las mujeres, las mujeres que fue asesinada y que muy rápidamente entonces te das cuenta quién puede ser el determinador de este asesinato. Pero más como lo categorizaban al agresor, entonces muchas veces estábamos hablando de hombres
entonces que dicen inestablemente emocionales, están enfermos, no, fue un momento de rabia, es una celotipia, o sea, todo lo que se ha caracterizado y se ha puesto allí en esa medida cuando nosotras empezamos a intuir que no era necesariamente un hombre que estuviera extraído de la realidad quien generaba un asesinato. Entonces nos fuimos a mirar las categorías de los asesinatos con arma de juego y que a veces aparecían como desconocidos. Y en este caso nos damos cuenta que algunos de estos elementos es que hombres racionalmente contratan a otro hombre para asesinar a una mujer que es cercana. En este caso estaríamos hablando de otro prototipo de agresor que no está dentro del criterio que se ha utilizado en el feminicidio íntimo, que es en este caso pues que están enfermos de amor, o lo que nosotras ya algunas apuestas feministas hemos dicho en el país, pues que en este caso no, o sea, que la amaba demasiado y por eso la mató, o sea, hacer una relación del amor con relación a un acto de violencia tan fuerte como es el asesinato de la mujer que dicen amar. Entonces, ahí encontramos tres formas en las que hemos dicho que ha pasado, o sea, que pasa en un contexto donde pues el patriarcado es un continuo que se ha ido modificando, pero en el país, ¿cómo se modifica? En este caso, nuestro país se ha modificado de la manera en la que ha habido una pauperización en las relaciones sociales de las mayorías sociales. Eso implica que tenemos una nueva división sexual del trabajo y también tenemos unas nuevas formas en las que estoy hablando ya particularmente de Medellín y Cali, voy a hablar porque es un poco más o menos similar, donde hay una transformación de esa criminalidad mafiosa, donde hay hombres en armas, y en este caso lo que pasa a ser concretamente allí es que encontramos que muchos hombres que están desposeídos de su privilegio de haber tenido un trabajo, ahora están desocupados y las mujeres tienen unos ingresos mínimos que les permiten una autonomía y en ese caso allá hay una relación que tenemos que pasar, insisto, más allá de poner a satanizar el amor, es poner a cuestionarnos qué cambian las relaciones amorosas en cuanto a un hombre proveedor, a un hombre que tenía un privilegio de dominación sobre estas relaciones amorosas, no solo basadas en la violencia, sino basadas en la economía, y de repente entonces se ve despojado de ese trabajo o de esos ingresos y pasa a depender de mujeres que están siendo más autónomas, que van a estudiar, pero que además ahora determinan que no quieren tener en su vida a hombres malquerientes, como le hemos llamado nosotros. Han querido tener otro tipo de relaciones y esto genera algo que no se ha podido, que por eso saludo mucho las iniciativas que tienen en las apuestas de que los hombres puedan también darnos algunas pistas, pues porque efectivamente, como se dice, nosotras no podemos reemplazar tampoco esos análisis en términos de qué implica quitarte el privilegio, pero que no sea consensuado, que tú además de eso no lo tengas muy claro, que te quiten el único elemento de dominación que te queda dentro de este orden neoliberal, que es un orden de desposesión y que también genera a hombres que están desposeídos de capital y de bienes, y lo único que les queda es la dominación, que es el sistema de dominación más antiguo y más pues arcaico, que es el patriarcal, pero que efectivamente genera una dominación sobre algo. Esa desposesión sobre ello genera esta violencia que, insisto, no siempre estamos hablando de agresores que pierdan la razón. Y no la pierden cuando pues, estos agresores, algunos de ellos pueden contratar a un sicario para acabar con la vida de una mujer por varios sentidos. Y el tercero es la criminalidad mafiosa, que estamos hablando de un perfil de un agresor que en este caso pues actúa de dos maneras, está dominando un territorio, la domina con las armas, pero hay un cambio real y ese cambio también lo vimos para Medellín. Ese cambio es que las mujeres de antes, o sea, el cambio que se da entre los años 90 y lo que hoy está ocurrido el 2020, es que las mujeres antes en el sistema criminal mafioso cumplían, o en estos carteles, cumplían una función de prestigio. O sea, es decir, se pagaba para que estas mujeres acompañaran a los hombres en términos de sentirse que eran poderosos, es seguir, en este caso, reafirmar su masculinidad hegemónica. Pero lo que encontramos ahora es que la criminalidad mafiosa hace una transformación de sus negocios, ahora no están solo determinados por el narcotráfico, sino que están determinados por otro tipo de negocios como la explotación sexual de niñas y de mujeres. Eso implica una transición entre que las mujeres hoy
en esa nueva división sexual de la criminalidad. Entonces los negocios no solamente ya están dados sobre el narcotráfico en una transacción masculina, sino que un negocio lo representa la explotación de los cuerpos y las vidas de las mujeres. Esto que implica que en ese territorio, cuando las mujeres mueren, por ejemplo, madres que han sido amenazadas o asesinadas porque evitan que sus hijas sean reclutadas por estas redes de explotación o porque efectivamente deben un pagadiario, y en este caso, como son mujeres solas, cabezas madres de familia, entonces se ejecuta un feminicidio económico por parte de hombres en armas en el contexto de criminalidad. Todos estos perfiles son importantes tenerlos en Colombia porque esto nos explica las cifras que estaban allí, que son en 2 años y medio, casi 1.741 feminicidios, y en las ciudades que más tienen, pues efectivamente nos podrán decir quienes nos escuchan, pues que efectivamente por la tasa, por eso Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá pues están en los primeros puestos siempre, pero no necesariamente solo se explica por ese medio, sino que también se explica un poco por este orden, en este caso el no control de las armas de las administraciones y del Estado. Entonces, esta parte es fundamental. Eso también nos lleva a un sexto elemento que es fundamental tenerlo en cuenta, y es que efectivamente nosotras tenemos una intuición de lo que pasa con las mujeres jóvenes y las niñas, que efectivamente si allí se concentra, que ha sido también una pregunta, y en este caso para lo que vienen en estos otros webinars que tienen ustedes, que es ¿por qué las niñas? ¿Qué cambio hay que las niñas hoy se enfocan no solamente como parte de lo de violencia sexual, sino como parte del asesinato, de ese feminicidio, y que este feminicidio ocurre pues en antesala a una violencia sexual o a una relación de dominación? Y entonces como tenemos, y en eso pues quienes amamos la vida, quienes tenemos otro horizonte político en este país, sabemos muy bien que las perspectivas no es aumentar penas y hablar de muertes, porque ya suficientes son las muertes que se ponen, sino en comprender el fenómeno, y lo más importante es cómo vamos a salvar las vidas, no cómo vamos a castigar al agresor, que en eso pues nosotros también tenemos una apuesta de pensar que no somos carceleras. Sabemos que es un tema y una línea muy delgada, pero que lo que quede más claro es que sin entender el fenómeno de por qué hoy son las niñas que se enuncian allí, y parte de esa violencia que se ejerce sobre las niñas, estamos hablando desde los 10 a los 14 años, 13 años, porque después entran a ser adolescentes, es que precisamente nosotras lo que hemos planteado es que es un resultado de la nuevos negocios de la criminalidad, pero también de esta nueva modalidad del siglo XXI, donde los chicos jóvenes, a pesar de que aparentan tener una libertad, pues efectivamente se encuentran con una subestimación de la vida y el cuerpo de las mujeres. Porque, insisto, cuando las mujeres se están liberando, entonces en este caso, ya voy a cerrar, hay un proceso de liberación, entonces el proceso de liberación también recrudece las contradicciones concretamente con quien cree tener y poseer privilegios, y esto a veces genera violencia. Ahorita pues hago otra referencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Y bueno, nuestro amigo Samuel, ahí en la programación en Facebook, mientras que Gloria iba conversando, estaba mostrando las estadísticas que ya las conocemos, pero quizás muchos no, que logra el Observatorio de Feminicidios en Colombia. Así que, bueno, cifras difíciles, y análisis muy interesante que da para muchas preguntas. Bueno, yo creo que José Alfredo, ahora que estás ahí en la mitad en mi pantalla, puedes darle con tus 10 minutos y cerramos con Magda. Dale, José Alfredo, puedes abrir tu micrófono. Gracias, Luchito. Me marcas cuando me falte uno, por favorcito. Creo que es muy interesante mirar qué pasaba antes de la pandemia. Es que las siglas antes hacían referencia antes de Cristo, pero ya las podemos empezar a utilizar
antes del coronavirus. Y hay que reconocer cómo estábamos y qué evidenció en cuanto a temas de igualdad o de maltrato al interior de los hogares la contingencia. En este sentido, la deuda no estaba saldada. Ya recordaremos que Latinoamérica estaba en ebullición. Ecuador, Bolivia, Uruguay acababa de votar nuevamente un regreso a la derecha. Nos encontramos justamente en Bogotá, Colombia estaba en una efervescencia social, Santiago de Chile, que no tenía antecedentes y que de alguna manera ya cuestionaban los modelos económicos, políticos, sociales, estructurales en los que descansaba nuestra convivencia. Ahí era evidente que las crisis del proveedor, en donde había descansado la identidad masculina, se veían confrontados. Había cambios en la estructura socioeconómica que no habían alcanzado a saldar una deuda con los hombres ni con las mujeres. Podíamos identificar hombres precarizados, desesperados por la exclusión posmoderna, y una disminución sustancial de los empleos y los salarios. Ya los modelos económicos no estaban atendiendo temas como la justicia social y mucho menos la salud pública. En buena parte de México y de Latinoamérica ya vivíamos una emergencia con el crecimiento exponencial de los feminicidios. Y el 8 y el 9 de marzo evidenciaron el poder de organización, de movilización y el contundente silencio en el paro de mujeres que nos llevaba a confrontarnos, a revisar cuál era la forma en la que nos habíamos construido los hombres. Ustedes recordarán que como una consecuencia de estas movilizaciones en las universidades, en las instituciones educativas, así como en el teatro, en las artes, en la música, el movimiento Me Too había puesto a la luz pública los nombres de muchos compañeros que nunca se imaginaron que el poder iba a cambiar de manos. Cuando hablo que el poder iba a cambiar de manos, me refiero, por supuesto, al poder a través de la denuncia pública. Ya sabemos que no se denuncia la violencia sexual cuando se debe, sino cuando se puede. Y las herramientas, la reparación del daño, los procesos personales llevaron a muchas compañeras a, después de muchos años, ponerle voz al dolor del que habían sido sujetas a través del abuso sexual, a través de la violencia directa al interior de sus hogares, lo cual ya nos alertaba un poco cuál era la institución en la que nos íbamos a resguardar, y lo pongo en comillas, durante la contingencia. La dinámica de los hogares durante la contingencia se podía convertir en un lugar de resguardo o de amenaza para muchas mujeres y menores. El mayor número de ataques sexuales a menores, por ejemplo, y aquí no es noticia, es perpetrado por personas cercanas al menor, familiares y amigos. Las estadísticas son insoslayables. Quienes más violencias seguimos cometiendo en contra de nosotros mismos, en contra de otros hombres y en contra de las mujeres, somos los hombres. Eso quería decir que íbamos a enfrentarnos a escenarios de convivencia forzada. Todo tipo de arreglos familiares, donde por ejemplo estaban a punto de separarse, les llevó a tener que guardarse nuevamente al interior. Hubo una reconfiguración en la estructura familiar y surgieron algunos probables modelos emergentes de hombres cuidando a personas dependientes. Y esto se vuelve noticia porque el ámbito doméstico no es precisamente uno de los ámbitos donde los hombres hemos construido nuestra identidad. Gran parte de la identidad masculina la hemos construido en el afuera, en el espacio público. En Oaxaca, la tierra de mi padre, suelen decir mis paisanos, no me hallo, cuando hacen referencia a un no lugar, a aquel lugar donde no se encuentra ni el espacio doméstico descolocaba. Por eso, durante las vacaciones, podemos observar a muchos hombres
moviendo los muebles una y otra vez del lugar, cambiando la sala, pintando, cortando el césped, frente a tener que hacer algo en un lugar que no conocen. En esta sensación de cautiverio, de encierro, que se volvió real, además había que aumentarle las tensiones. La epidemia evidenció que estábamos todos y todas bajo la misma tormenta, pero no estábamos a bordo de la misma embarcación. Es decir, quien tenía garantizado el ingreso de alguna manera podía transitar algunas tensiones, pero también había quien había disminuido sus ingresos, incluso quien no tenía trabajo, y quien tenía que ponerse cubrebocas, una capa, antifaces y guantes y salir a buscar el sustento a la calle, porque tenía que decidir entre morir de hambre o morir por el virus. Esta manera de enfrentar la pandemia desnudó nuestros modelos de organización social. El aumento de la tensión y del estrés en los hogares, sin herramientas para poder gestionar las emociones, nos llevó a las estadísticas tan lapidarias, tan contundentes y dolorosas sobre el aumento de las llamadas por parte de las mujeres al 911 para solicitar ayuda, es decir, cuadros de maltrato y de violencia. Para algunos otros hombres también podía convertirse en una oportunidad para desarrollar habilidades de convivencia en las familias. Curiosamente empezamos a tener tiempo que antes invertíamos en las grandes ciudades en horas de traslado o en jornadas laborales, pero también había que entrarle a una doble o triple jornada. El teletrabajo era otro factor para aumentar la tensión. Y todo esto tenemos que aprender a mirarlo a través de los ojos o la perspectiva del género, la división sexual de las actividades, para distinguir quiénes salen por víveres y quiénes transforman, por ejemplo, estos víveres, esta materia prima en consumibles, también estaba atravesada por la identidad de género. Este recrudecimiento de los roles, este reforzamiento de los roles y estereotipos en los que habíamos descansado nuestra identidad, de alguna manera detonó peores escenarios. Y aquí hay que revisar la forma en cómo hemos construido la identidad masculina, asociada a una construcción social referida a los valores que culturalmente son aceptados sobre nuestras prácticas de ser hombre. Estas percepciones determinan cómo nos comportamos, cómo actuamos, cómo pensamos y cómo nos relacionamos en la sociedad y en el espacio doméstico. Badinter, por ejemplo, ya nos alertaba que los hombres construimos nuestra identidad por oposición y diferenciación de lo femenino, es decir, a través básicamente de tres negaciones. Un hombre que construye su identidad desde lo más tradicional no va a querer ser o parecer una mujer, no va a querer ser o parecer un homosexual y no va a querer ser o parecer un niño. En este sentido, dice Badinter, a diferencia de la mujer que ya es, el hombre necesita hacerse y reafirmarse de manera permanente, básicamente a través de tres miradas. Una reafirmación a través de mis ojos, a través de los ojos de otros hombres y una reafirmación frente a los ojos de las mujeres. Michael Kimmel decía en el 92 que construimos nuestra identidad cimentada sobre un eje básico que es el poder, de tal suerte que la definición de la masculinidad podría estar basada en estar en el poder, ejercer el dominio y ejercer el control. Es absolutamente necesario, y de esto vamos a platicar en la siguiente fase, que para un desarrollo integral se construyan formas distintas de vivir y construir la identidad masculina. Cuando hablo de formas distintas, hablo de identidades más igualitarias, antipatriarcales. A mí me sigue causando mucho ruido
el término nuevas masculinidades, dado que no es que los hombres un día despertemos y seamos distintos, sino a veces tenemos que deconstruirnos, y a veces uno se construye sobre ruinas, con lo que le va quedando, y a partir de ahí tiene que rehacerse, tiene que reinventarse. Creo que es importante visibilizar tres grandes pilares para imaginar otras identidades. Cuidar nuestro cuerpo y nuestra salud mental. Hacernos corresponsables de la crianza y del cuidado de la casa. A mí me encanta cómo ha sido planteada esta serie de webinares, porque el cuidado ha sido disociado de esta identidad y porque ya está muy documentado la forma como ejercemos la violencia a los masculinos. Pero ahora habrá que empezar a modelar y a documentar las buenas prácticas. Y por último, y con esto cierro, mi relación con el buen trato, el cuidado y sin violencia. Entonces, atender la salud mental, la crianza, el cuidado y relacionarnos frente a una renuncia a la violencia y modelar el buen trato pueden ser posibilidades en esta deconstrucción. Me guardo algunas pautas y recomendaciones para la segunda parte. Así es, mi querido. Bueno, muy bien, José, gracias. Y gracias por poner esa nota al final sobre las nuevas masculinidades. Por eso nuestro intento de ponerle un adjetivo a esta serie de webinar, cuidadoras de la vida. Bueno, recibimos a Magda, que está aquí al lado mío en Bogotá, nuestra mujer joven feminista, que estuvo por estos días enfermita, pero ya está aquí con muy buen semblante y con ganas de compartir con nosotros. Bienvenida, Magda, adelante. Bueno, pues muchas gracias, de verdad me encanta y doy gracias a todas las organizaciones aliadas, pero no puedo dejar de nombrar otra escuela que me enseñó a mí, digamos, sí, la defensa de los derechos de las mujeres, pero que también esto atraviesa por el cuerpo, por las emociones, por los sentimientos. Y bueno, pues precisamente al parecer eso es lo que nos está atravesando por estos días el confinamiento. Digamos, yo quisiera partir y ir complementando, porque además me queda la tarea de dialogar después de mis dos compañeros y compañera, de José y Gloria, que ya nos han expuesto varios elementos y espero no repetir. Entonces, lo primero que hizo el confinamiento es asumir que todos somos sujetos sanos, ¿cierto? Que teníamos una salud mental, psicosocial, física perfecta. Entonces, vayan, confínense que ustedes están sanos. Y sí estábamos sanos, sí estábamos, digamos, sanos del coronavirus, pero no necesariamente sanos en otros elementos y dimensiones de nuestra vida. Y además, para las mujeres, muchas de las afectaciones que tenemos ya tienen que ver con esa cultura patriarcal y esas violencias que se ejercen antes, durante y que seguramente se van a seguir ejerciendo. Entonces, esa es una primera premisa, digamos, que nos va haciendo entender en qué momento estamos. Lo otro es que nos obligó a todos y a todas a estar más tiempo en lo privado de lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Y esto ha sido un reto para todos y todas. Y yo creo que ya tal como lo exponía José, ha sido un reto mayor para los hombres que por primera vez en la historia están confinados en lo privado. Las mujeres históricamente habíamos estado confinados en lo privado. De hecho, yo crecí, digamos, diciendo a mi mamá que no podía ir a hacer algunas tareas, que no podía ir a bailar, que no podía ir al parque, que no podía estar por fuera de casa en algunos horarios. Las mujeres hemos crecido, digamos, más en lo privado y en este constante confinamiento a propósito de las violencias que vivimos. Pero por primera vez en la historia, los hombres están confinados y bueno, pues esperaríamos que fuera la oportunidad de ejercer esas masculinidades amorosas, respetuosas, cuidadoras, pero lamentablemente las cifras que tenemos de violencia intrafamiliar, de violencia de lo que está viviendo en los hogares, nos va demostrando lo contrario y por eso es tan importante este espacio en el que ustedes están pensando estas masculinidades cuidadoras. El confinamiento también asumió que teníamos hogares aptos para el confinamiento y acá hablo sobre todo de los territorios urbanos. Las casas en los territorios urbanos se nos convirtieron en lugares de paso.
un lugar donde tengo una camita, donde llego a dormir de noche, donde tengo espacios muy pequeños, pero no hogares para compartir en familia, para dialogar, para resolver los conflictos de manera diferente a como nos ha enseñado la cultura patriarcal, una cultura que nos ha enseñado que los conflictos se resuelven y ya se lo expresa. Además, los hombres han aprendido, y las mujeres también, todos y todas hemos aprendido que gracias a la cultura patriarcal nos enseñó que los conflictos se resuelven es a los golpes, gritando, con las malas palabras, y entonces en confinamiento, con espacios que no están aptos para todo lo que nos está pidiendo el confinamiento, que es en el mismo lugar, al mismo tiempo hagamos el teletrabajo, las tareas, las reuniones con los amigos, hacer todo al mismo tiempo, pues también nos demostró que se nos están convirtiendo los hogares, son lugares de pasos y no lugares para construir el cuidado, para cuidarnos a nosotros, a nosotras, pero también para cuidar a los otros. Y también asumió que nuestros hogares, allá donde nos mandaron a confinar, eran hogares libres de violencia. Y pues para muchas mujeres, y en Colombia esa no es la situación. Y seguramente Gloria, con el juicioso trabajo que han hecho desde el observatorio, nos han mostrado muchas cifras, entre ellas como muchas de las mujeres víctimas de feminicidio ya habían denunciado, ya le habían dicho a la justicia y a las instituciones que estaban en una situación de peligro. Entonces lo que vemos hoy es que muchas mujeres, y la justicia no hizo nada, no sacó al violentador, no hizo ningún ejercicio. Entonces lo que vemos es que muchas mujeres tuvieron que ir al confinamiento con esos violentadores, no solo violentadores físicos, sino además violentadores y acosadores, muchas mujeres, y acá sobre todo las mujeres jóvenes. Y también creo que ahí tenemos que hacer una reflexión. El observatorio también nos ha presentado que las más afectadas somos las mujeres menores de 30 años, y eso nos tiene también que poner otro tipo de reflexiones, porque las mujeres más jóvenes somos las más afectadas, y una de las afectaciones que estamos teniendo en nuestros hogares es que vivimos o con el acosador o con el violador, que es ese tío, ese primo, ese inquilino que nos mira mientras nos estamos bañando, que a veces quiere entrar a nuestro cuarto y que ejerce unas violencias sutiles, simbólicas y sexuales que no se están denunciando. Hoy en Colombia pudimos evidenciar las violencias, por ejemplo, que está ejerciendo el ejército y la fuerza pública, la violencia sexual, y hemos podido evidenciar violencias sexuales penetrativas y que se han vuelto un escándalo, pero yo creo que en lo privado, en nuestros hogares, también estamos viviendo unas violencias sexuales simbólicas que no estamos denunciando, y que ahí tenemos que también reflexionar qué está pasando. Ya hemos dicho cómo las cargas de cuidado se han aumentado para las mujeres en tiempo de confinamiento, si es que ya no teníamos la triple carga, digamos, ya veníamos con triple carga, pero en tiempo de confinamiento se aumenta, por ejemplo, aparte de lo que ya veníamos haciendo del cuidado, por ejemplo, somos las mujeres las que tenemos que mirar cómo nos cuidamos todos del coronavirus, que no salga, que se cuide, que cuando llegue báñese, que cuando sirvamos la comida, por favor, báñese en las manos, y todos estos cuidados que hemos venido aprendiendo todos y todas para cuidarnos del coronavirus, pues empiezan en los hogares a cargárnoslo a las mujeres. Otra cosa que nos ha pasado, por ejemplo, en los hogares, a propósito de que no son aptos para el confinamiento, que son espacios muy reducidos, pues también nos toca empezar a aprender a distribuir el computador que tenemos, a distribuir el espacio para la reunión, a distribuir que el niño tiene la clase en la mañana, pero la niña también, pero además tenemos el teletrabajo, pero además tenemos la telemedicina. Entonces nos toca además esa carga de empezar a redistribuir lo poco que tenemos en los hogares, los espacios, la conectividad, los dispositivos. Esa ha sido también una carga que tenemos las mujeres, y esto les estaba hablando más de las mujeres urbanas, porque también hay que decir que el confinamiento ha afectado de manera diferente a las mujeres rurales, y ahorita en algunas barreras les voy a hablar un poquito más de cuáles barreras tienen las mujeres rurales. Entonces, el confinamiento también nos ha quitado, por ejemplo, la privacidad. A propósito de la pregunta del cuidado, pues cuidarme a mí misma, cuidarme a mí, ya sea hombre o mujer, yo creo que tiene que ver con unos temas de privacidad que también nos ha quitado el confinamiento, en medio de todos estar en casa haciendo pues todo lo que tenemos que hacer. Entonces también no podemos dejar de pensar de las mujeres que siguen saliendo a cuidar en lo público, ¿no? Las enfermeras, las que están limpiando las estaciones de transporte, las que están cuidando diferentes espacios, que siguen saliendo a cuidar, que siguen siendo las más, pues, digamos, con sueldos muy mal pagos, y que además en tiempos de coronavirus, pues como hay que limpiar 3, 4, 5 veces, ha aumentado su trabajo, pero además ellas tienen una gran pregunta.
¿quién cuida a sus seres queridos mientras ellas salen a cuidar a los otros? Porque, digamos, unas sí hemos podido quedarnos en casa haciendo teletrabajo, pero hay muchas mujeres que no han podido quedarse en casa haciendo ese teletrabajo y que se están preguntando ante el cierre de comedores comunitarios, de escuelas, de jardines, ¿quién cuida a esas personas que ellas, digamos, también quieren cuidar? Ya hemos hablado cómo han aumentado las violencias en tiempo de confinamiento. En Colombia llevamos más de 150 feminicidios. Hemos visto que hasta un 60% se han aumentado las violencias en la fiscalía y en las comisarías, y esto nos tiene, y ahorita yo creo que Gloria nos puede hablar un poquito más, en una declaratoria de crisis humanitaria que estamos viviendo las mujeres en Colombia y que creo que es una de las acciones que podemos hacer. Por otro lado, creemos que en tiempo de confinamiento las mujeres, y ya hemos documentado muy bien, como lo decía José, cómo los hombres ejercen las mujeres, pero las violencias, pero también cómo nosotras vivimos una diversidad de violencias. Pero nos hemos dado cuenta que se abrieron unas líneas de atención para atender la violencia contra las mujeres en tiempo de confinamiento, pero estas líneas de atención y muchas de las instituciones no están, o sea, se quedaron en la violencia en lo privado y no están reconociendo otras violencias que estamos viviendo y que se han agudizado en tiempos de confinamiento. Por ejemplo, tenemos que preguntarnos qué ha pasado con las mujeres con discapacidad en tiempos de confinamiento, con las mujeres trans. En Colombia ya hemos visto casos de cómo se ha aumentado la violencia de la fuerza pública, de la no atención en los centros de salud, ellas de ejercicios de vulneración de derechos, pues ellas no tienen accesos económicos y sociales. Por ejemplo, las violencias en las TICs. Por un lado, las mujeres jóvenes y mujeres adultas que logramos acceder a las TICs y que estamos en las redes, en las reuniones virtuales y todo, pues hemos visto cómo esa violencia que históricamente han ejercido contra nosotras, contra nuestros cuerpos, contra nuestras vidas, pues ahora se ha trasladado a todo lo virtual, ¿no? Y entonces vemos los chistes, los memes, los comentarios, y bueno, todo un tipo de violencias, de chantajes, de presiones, que estamos viviendo las mujeres también en lo virtual. Eso para las que accedemos y podemos tener uso de las TIC en tiempos de confinamiento, y para las que no, que en su mayoría son mujeres adultas y adultas mayores, ahí hay otro tipo de violencia, porque son mujeres que se están quedando aisladas. Por ejemplo, la mayoría de mujeres que participan acá en Bogotá en espacios de participación, que tienen las instituciones, que tiene la Secretaría de la Mujer, las casas de igualdad en su mayoría son mujeres adultas y adultas mayores, que además iban, tenían un espacio de cuidado, de reconocimiento de sus derechos en esas casas, y hoy se quedaron aisladas, no pueden acceder, no tienen el celular, no saben cómo hacerlo, sus familias no necesariamente les explican, entonces ahí también hay un tipo de violencia contra estas mujeres. Ya sabemos y ya ustedes han hablado cómo han aumentado las violencias sexuales, ya he hablado de las violencias simbólicas, y finalmente quiero hablar de las violencias relacionadas con los derechos sexuales y derechos reproductivos. Aquí también en tiempos de confinamiento hemos visto cómo el sector salud, a propósito de que tiene que atender todo lo relacionado con el coronavirus, y en eso no estamos en contra, pero bajo ese pretexto han tenido el pretexto y nos hemos encontrado con que entonces todo el tema de métodos de planificación, todo el tema de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo no la han retrasado, no la han impedido o simplemente no la han dado a propósito de que tienen que atender el coronavirus y que no pueden atender eso, que es un tema de primera necesidad para nosotros. Acceder a nuestro método de anticoncepción o acceder a una interrupción voluntaria del embarazo que está legalmente en Colombia es un tema digamos, prioritario y de primera necesidad, que nos están poniendo barreras y nos lo están negando en el sistema de salud. Entonces tenemos que ir mirando esas barreras, y quiero terminar, y Luis, ¿me ayudas con el tiempo? ¿Cómo voy? ¿Bien, Luis? No, ya te pasaste, pero cierra. Ya me pasé, cierro, listo. Quiero terminar entonces, digamos, enfatizando en que las líneas de atención no están siendo suficientes, porque además estas líneas de atención lo que hacen es orientar lo que podemos hacer, y muchas de las cosas que nos dicen que podemos hacer, pues
en tiempos de confinamiento no las podemos hacer, como ir a la fiscalía, como ir a medicina legal, que además está súper demorado, bueno, como muchas cosas, y son líneas que no están atendiendo ni parando la violencia, que es lo que necesitamos en nuestro, digamos, para terminar las violencias y atender este tema. Quiero terminar con el tema militar en Colombia. No podemos desconocer todo, y ya con lo que Gloria nos hizo una exposición muy clara de esa relación y lo que significa el militarismo en nuestros cuerpos, pero además quiero terminar diciendo es como en tiempos de confinamiento ha aumentado ese militarismo, y en los territorios además que estamos construyendo paz como Putumayo, Chocó, Cauca, las mujeres nos dicen con mucho sentimiento, y yo quiero transmitirlo, que es muy triste que a estos territorios lleguen militares mejor protegidos que los médicos y las enfermeras, y lleguen militares para garantizar el confinamiento, pero no lleguen médicos, enfermeras, respiradores para garantizar el cuidado de la vida de todos y todas. Entonces, bueno, pues dejo hasta ahí y muchas gracias por la escucha. Gracias, Magda. Cuando estamos en ecología profunda, en el trabajo que reconecta, siempre que escuchamos estas historias dolorosas, que las honramos y por eso las escuchamos, siempre nos tomamos un minuto y respiramos, porque son historias de dolor. Y cuando estamos haciendo rituales en grupo, decimos colectivamente en un respiro, estamos contigo, ¿no? Entonces bien vale la pena, después de estas tres grandes intervenciones que nos muestran unos sucesos muy difíciles, respirar y expresar, ¿no? Que estamos con todas las mujeres que aquí han sido referidas, que están nominadas generalmente, pero que son historias personales. Con ellas estamos. Una miradita al chat nos dice que estamos en una transmisión que ha alcanzado a casi 200 personas y hay entre 70 y 80 personas conectadas y hay alrededor de 40 comentarios. Y hay una pregunta de Carlos Valencia que nos pone en el siguiente tramo, en el siguiente trayecto. El siguiente trayecto es ver con ojos nuevos y seguir adelante, ¿no? Es que con este contexto, ¿qué se está haciendo y qué podemos seguir haciendo? Como que las preguntas en concreto es, ¿qué se está haciendo para transformar esta realidad? ¿Qué más se necesita hacer? ¿Quién, qué debemos hacer para transformar estas realidades, ¿no? Porque creo que las tres intervenciones han dado varios elementos de qué está pasando y por qué está pasando. Entonces queremos movernos hacia este trayecto de qué estamos haciendo. Y yo hago una introducción diciendo que ustedes tres representan organizaciones, colectivos de personas que están haciendo mucho, y nosotros 5 organizaciones que estamos aquí no solamente estamos reflexionando, sino que estamos haciendo ya muchas cosas. Como hombres nos estamos haciendo la pregunta de cómo lograr convocar a los hombres para ese tránsito del agresor al cuidador. Entonces, les voy a dar la palabra y ustedes refiéranse como a esas dos preguntas, como en el ámbito que ustedes consideren. Vamos a darle 5 minutos a ustedes para que se refieran a esas dos preguntas. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué más necesitamos hacer para transformar esta realidad? Porque yo creo que en lo que se está haciendo hay muchas pistas para la gente en términos de qué es lo que puedo hacer como persona para transformar esta realidad. Y bueno, y al final nos vamos con una pregunta muy dirigida hacia los hombres, así que yo espero que con este ciclo aquí le estemos dando un poco de respuesta a Carlos Valencia, que está en el chat del Facebook. Entonces quisiera convocar a Gloria. Dale, Gloria, nuevamente, por donde tú quieras y yo te señalo los 5 también. Dale. ¿Quieres abrir tu micrófono, Gloria? Está cerrado. Tan juiciosa yo con el cerrado. Que dale. Vamos a hacerlo, entonces yo voy a hacerlo en 3 niveles. Primero, pues como un poco, ¿qué significa para los hombres no agresores? Es mi pregunta, y voy a dar 2 o 3 elementos. O sea, ¿qué significa para los hombres que no son agresores estar en contextos con hombres que son agresores?
O sea, cuando los hombres preguntan un poco qué hay que hacer, nosotras hicimos una encuesta, te la voy a pasar, que esa no estuvo muy publicada, te la quiero compartir, te la voy a compartir a tu WhatsApp, porque creo que hay unas preguntas que son para los chicos, para los hombres más adultos, para quienes hacen preguntas, para los hombres conscientes. Creo que lo que se debe hacer es que es una lucha diaria por desnaturalizar la violencia hacia las mujeres y niñas con los otros hombres. Y creo que hay comportamientos que hemos llamado, como les decía ahora, no es trabajar hacia las penas, aumento de penas y todo ese discurso tan fuerte de la ultraderecha colombiana que quiere apropiarse de este dolor a través de pensar que es seguir hablando de muerte y seguir hablando de cadenas perpetuas que vamos a intentar comprender estos fenómenos, sino precisamente que los hombres pudieran aumentar su nivel de sanción social frente a sus iguales. Y la sanción social lo quiero poner que ayer en una propuesta que hacen la niña que se llama Emma, que es una apuesta española, ponen que porque todas las mujeres conocemos a una mujer que ha sido violentada o violada y que muy pocos hombres conocen a los hombres violadores. Entonces, siempre lo que hemos dicho es que lo que ha colaborado, y yo lo estaba preguntando e indagando antes de entrar a este webinar, era ¿qué hace que los hombres no sean capaces de denunciar? Ah, sí, el abuelo violador, el abuelo que violó a mis primas, el tío que cada vez que vamos en diciembre intenta acosar sexualmente, ¿sí? A veces simplemente volvemos y hacemos ese absoluto de esos hombres como si no pasara nada con ellos, entonces la impunidad creo que tiene ese elemento y creo que de lo que estamos haciendo, creo que es enunciar más para generar más sanción social, para tener que generar menos lo otro, o sea, lo otro que es simplemente enardecer los ánimos cuando ya hay un cuerpo asesinado, hay un cuerpo torturado y un dolor que pasa a través de esa historicidad de ese cuerpo asesinado. Entonces ahí creo que en la cotidianidad los hombres tienen ese deber. Igual, insisto, también el otro nivel son las mujeres. Efectivamente, nosotras sufrimos todas unas condiciones, creo que lo mencionaron ahora, un poco sobre qué pasa con nuestras subjetividades y también qué pasa cuando algunas de las mujeres también son agresoras, y también quiero ponerlo pues como allí, de que no estamos hablando aquí en absoluto, ni todos los hombres son agresores, ni todas las mujeres son buenas per se por ello, sino que hay unas conductas concretamente en estos contextos que hacen que en este caso las mujeres en este momento hayan roto ese silencio. Por eso se mueve la cosa del acoso sexual en todos los lados, o sea, y la reacción que hay de muchos hombres, es decir, que entonces lo que se está haciendo ahora es una cacería de brujas, pero creo que en una comprensión diferente lo que se plantearía es qué bueno sacar este problema para desnaturalizarlo y qué hay que hacer para que los chicos jóvenes y los hombres efectivamente asuman, que es lo otro que quería decirlo mucho, es decir, cómo ustedes como organizaciones van a trabajar a que los hombres sean capaces de reconocer a través de un videíto que sí lo hicieron. O sea, si ha sido tan naturalizado el acoso sexual, ¿por qué es tan difícil reconocer que se hace? Si lo que se está pidiendo es un reconocimiento, no necesariamente todo como está cayendo ahora es pensar a decir llévalo a las pruebas, llévalo a la justicia, porque ese otro elemento es lo que hay que decir, no toda la verdad ni toda la justicia termina en la justicia patriarcal, pues porque efectivamente el acoso sexual ni siquiera tiene todavía unos elementos diferentes a la prueba. ¿Y quién va a hacer pruebas frente a un acoso sexual? O sea, nos van a adjudicar a las mujeres a que tenemos que, además de eso, ponernos a decir que tenemos que grabar en los momentos de acoso o intentar hacer esto, cuando la sociedad podría plantearse unas disculpas, un reconocimiento y una posibilidad de reparar para no volverlo a hacer en un camino de la desnaturalización. Y frente al Estado, creo que el espacio más fuerte es que las agendas feministas puedan lograr transformar también esas estructuras, como ahora lo está diciendo Magda, es que efectivamente si nosotras podemos, hombres con agendas feministas, y cuando hablamos de agendas feministas es la transformación de la misma justicia, la misma paridad en el poder, la misma posibilidad de encontrarnos entre iguales, podría tratarse, por ejemplo, los casos de violencia intrafamiliar podrían tener el lugar en el centro de la discusión del Estado, no como un tema privado
como un tema que no es de la importancia de todo el Estado, siendo las víctimas el 53% de la población que paga impuestos en cualquier Estado. Es decir, quienes sufren estas violencias, la mayoría hacen parte de ser las mujeres, y que las mujeres conforman los estados más o menos en el 53%. Y eso implicaría que haya un centro que implique que haya la posibilidad de la transformación de esa aplicabilidad a la justicia. Eso, para terminar, que creo que me extendí, es que es un ejemplo concreto. Si hay agendas feministas, entonces, ¿qué habría que pasar con las comisarías de familia? Pues efectivamente estaría todo el recurso para asistir a una mujer que cuando va y denuncia que su esposo le está pegando, están todas las condiciones materiales para que ese hombre sea el que sienta que está cometiendo un delito, y no al contrario, como pasa, que son las mujeres las que tienen que ir de la casa, que son mirar dónde van a estar con los hijos, pero que además de eso luego les dicen pues vuelve porque no hay más condiciones que darte, pero además de eso concilia la violencia, porque como es un delito querellable, entonces ve, aunque ya no lo es, pero no faltan los comisarios porque todavía pasa de que quieran conciliar la violencia hacia las mujeres, porque tenemos una disputa, quinto elemento, todavía sigue una disputa entre una concepción familiarista a nombre del silencio y la impunidad dentro de ellos de las mujeres, y en este caso la autonomía y la posibilidad de que existan familias entre iguales, no con el silencio y la violencia ocurrida hacia las mujeres y las niñas al interior de esta institución. Muchas gracias, Gloria. Me conecto con varias cosas que dijiste ahí, a ver si al final puedo poner un caso, un ejercicio que hemos hecho en Manes a la Obra y en Dreaming Action con nuestros laboratorios, que puede apuntar a eso, el reconocimiento. Querido José Alfredo, por donde quieras agarrar alguna de estas preguntas. Gracias, Luchito. Gracias, Gloria. Coincido básicamente en muchos planteamientos que has hecho, Gloria. Voy a diferenciar, por un lado, la expresión de la agresividad como fuerza motor de vida de la decisión de ejercer violencia. A ver si me explico. Porque si bien algunas corrientes han asociado la agresividad con una pulsión y una necesidad, es decir, necesito ser agresivo para sobrevivir, porque es una fuerza interna que me permite enfrentarme a la adversidad, la violencia no. La violencia es una decisión, de tal suerte que si hay alguien que puede parar la violencia, justamente es quien la ejerce, si se responsabiliza de su propio proceso. Y hago esta diferenciación porque cualquier interpretación o análisis que intentemos hacer del hombre que decide ejercer violencia necesita ser muy enfático en cuanto a que es una decisión, no una reacción. El análisis nos va a llevar a tratar de entenderlo, jamás a tratar de justificarlo. Y ahí podemos distinguir qué se está haciendo y qué se puede hacer. Siendo Colombia y siendo México dos países tan golpeados por los costos, por los impactos de la violencia, además nos tocó transitar en la época de oro de la violencia. Yo en algún momento llegué a pensar que la única forma de sobreponernos a la misma era como un mecanismo resiliente y creativo que nos permitiera, una vez que tocáramos fondo, empezar a flotar. Y entonces, en manifestaciones como las que hemos vivido en Ciudad de México después de los sismos, estaba yo seguro que solamente la gente es capaz de salvar a la gente. Es decir, ya no estaba yo esperando que una política pública viniera de alguna manera a determinarlos la vida. Eso lo creí mucho tiempo, pero también creo que asumirlo así, está bien, asumir la responsabilidad del cambio y de la transformación cultural, pero no podemos quitarle responsabilidad a los estados. Es decir, tenemos que seguir exigiéndoles a los estados que garanticen el desarrollo integral de todos sus integrantes. Y esto, por supuesto, tiene que ver con la violencia directa y la salvaguarda de la vida de las mujeres. En este estricto sentido, culturalmente, lo que observo que nos toca, y bien lo decía Gloria, es ser críticos,
por supuesto, de alguna manera ser desobedientes como un regalo y yo diría como un derecho humano. Lo que nos toca a los hombres y a las mujeres que queremos trascender es desobedecer. Y cuando hago referencia a desobedecer, es a desobedecer nuestros propios mandatos históricos y culturales. Curiosamente, quien logre trascender será quien traicione, dice Rita Segato, al patriarcado. Entonces, como hombres nos toca ser críticos, desobedecer, traicionar y en ese sentido alcanzar la emancipación. Esto puede sonar a vacilada si yo digo que los hombres nos merecemos ser hombres emancipados, porque habrá quien diga los hombres ya son libres, pero estoy hablando de hombres libres de nuestros propios mandatos históricos y sociales que terminan determinándonos, ¿no? Un poco lo dejaría por ahí. Muy bien, José. Magda, agarra alguna de estas preguntas y danos pistas, danos mucha esperanza de lo que está pasando. Les voy invitando, José y Gloria, que vayan leyendo el chat que nos está retransmitiendo Yesimar, porque allí hay ya algunas preguntas o algunas afirmaciones o algunos comentarios sobre los cuales les pediría que en el último segmento se refieran, ¿vale? Magda, te escuchamos. Bueno, pues para complementar lo que ya han dicho, pues solo recordar que todo lo que hemos hablado tiene sustento en lo que llamamos la cultura patriarcal o el machismo, que reproducimos cotidianamente todos y todas porque hemos crecido en eso y no nos enseñaron que eso estaba mal y hasta ahora estamos aprendiendo a rechazar eso, a deconstruirlo. ¿Y qué llamamos machismo? Es esa sobrevaloración que hacemos de lo masculino y la subvaloración que hacemos de lo femenino y que lo vemos en los chistes, en los memes, en las canciones, en los programas de televisión, y ahí creo que tenemos una responsabilidad muy grande. A mí me parece que nos vamos como sorprendiendo de los feminicidios, de las violaciones, pero se nos olvida que todas esas cosas tan atroces que ya vamos rechazando todos y todas como sociedad son gracias a esas cositas chiquiticas que vamos reproduciendo todos, que vamos convalidando todos en las conversaciones con las familias, y ahí los hombres también cuando tienen conversaciones con los otros hombres, ¿cierto? Que se van compartiendo, qué imágenes, qué tipo de información, y creo que todos y todas tenemos cada vez más la responsabilidad de rechazar todo lo que reproduzca esta cultura machista. Lo otro que creo es que a propósito de ese contexto de armas que Gloria nos explicó muy bien, y en tiempos de coronavirus sí que hemos visto, o sea, somos una sociedad que actuamos desde el miedo. A mí me cuestiona que nos cuidemos digamos, desde el miedo, y que toda la información y que la pedagogía que se ha hecho del tema del coronavirus es desde el miedo y no desde la conciencia. Y así ha pasado con el tema, por ejemplo, de educación sexual, con muchos temas, digamos, se hace desde el miedo, como eso es muy malo, eso está muy mal, y no desde la conciencia de por qué está mal, por qué debemos transformarlo. Y yo creo que, digamos, tenemos que hacer una pedagogía más desde las emociones, más desde el amor, y que nos permita a la conciencia, y creo que cuando tenemos conciencia podemos transformar esas relaciones de poder que ya José nos explicaba muy bien. Si tenemos conciencia podemos transformarla. Finalmente, en tiempos del coronavirus también las mujeres y desde las organizaciones que yo trabajo nos hemos dado cuenta que se han perdido nuestras redes de apoyo, que de hecho muchas de las violencias que han aumentado tienen que ver con que no podemos ir donde nuestra vecina, donde nuestra mamá, donde nuestra amiga, ya sea a desahogarnos, a huir de la violencia, a contarle, a quedarnos un fin de semana y no aguantarnos lo que pasa en la casa. Digamos como que esas redes se van perdiendo, y creo que sin dejarnos de cuidar del coronavirus tenemos que no dejar de fortalecer las redes de apoyo, que son muy importantes en estos tiempos y que nos pueden ayudar a fortalecer el amor, el cuidado, el autocuidado, y no, digamos, de cerrarnos en los círculos de violencia que están. Lo otro que quería mencionar y que no quiero que dejemos de pensarnos es el enfoque diferencial en todo esto. No es lo mismo pensarnos el tema de transformar las masculinidades para los hombres campesinos, no es lo mismo las violencias que están viendo las mujeres campesinas, no es lo mismo el tema para las personas lesbianas, bisexuales, gays, trans, para las personas jóvenes, para las personas con discapacidad. Y bueno, en todo esto creo que nos toca pensarnos el enfoque diferencial. Y finalmente yo quiero hacerles una invitación, y ahorita ahí les dejamos el link.
Como les decía, a propósito del aumento de violencias, de todos los feminicidios que tenemos en Colombia, estamos invitando a todos, y a propósito de esa pregunta, ¿qué podemos hacer? Esta es una invitación concreta. Estamos invitando a todos y todas en Colombia a que firmemos una petición impulsada además por nuestras colegas en Medellín, por la red antimilitarista, por Estamos Listas, y estamos invitando a que firmemos esta petición que le está diciendo al gobierno colombiano, a propósito de lo que nos decía José, de la responsabilidad que tiene el Estado. Le queremos decir con esto que declare la crisis humanitaria contra las mujeres por todas las violencias que estamos viviendo, y si la declara, lo que nos va a garantizar, y que le estamos proponiendo, es que se asignen recursos, que se capaciten a los funcionarios y a las funcionarias, que se hagan consejos de seguridad para las mujeres, bueno, que se fortalezca el andamiaje institucional para que pueda atender todo lo que está pasando y pueda de verdad cuidar la vida de las mujeres, y con ello, cuando cuidamos la vida de las mujeres, cuidamos la vida de todos y todas. Entonces, cuidar la vida de las mujeres y con ello la vida de todos y todas. Entonces, les invitamos ya en concreto, hoy queremos recoger 10.000 firmas a que se unan y firmen esta petición que estamos haciendo desde todos los lugares en Colombia para exigirle al Estado colombiano que haga acciones concretas para cuidar nuestras vidas. Gracias, Magda. Justamente acabo de compartir en el chat de Facebook la declaración. Acabo de poner el link que me acabas de enviar, y entonces, como acción concreta, desde este escenario de virtualidad que no está sino a más de 2 clics, conectarse con esta declaración, suscribirla y difundirla, es parte de lo que ya podemos hacer. Y agradezco mucho que esta sencilla cosa la podemos hacer ahora, ¿no? Porque lo que sí quisiéramos decir desde este conjunto de hombres que estamos trabajando en masculinidades es que hay muchas cosas que se pueden hacer y que hay muchas cosas que se están haciendo. Nosotros trabajamos en Dream in Action desde el enfoque apreciativo, y lo que nos gusta mucho es mirar lo que se está dando, no solamente lo que no hay, porque en lo que se está dando puede haber mucha potencia, y esta declaración tiene de verdad mucha potencia, más otras cosas que seguramente se están haciendo, de las cuales vamos a hablar. Estamos acercándonos al cierre. Les sigo invitando a que miren lo que Yesimara ha colocado en el chat para ver por dónde se conectan ustedes con una pregunta. Y ahora quiero, en muy breves palabras, un poco desde la naturaleza de estos hombres que estamos haciendo aquí, y sobre todo con José Alfredo, regalarnos la pregunta de cómo hacemos para que los hombres pasemos de ser agresores a ser cuidadores, es decir, ¿dónde está la tarea de los hombres? Yo tengo un círculo de mujeres amigas, feministas, la mayoría activistas, y siempre nos están preguntando, bueno, ¿y cuál es la opinión de los hombres? ¿Cuál es la acción de los hombres? Tengo un grupo de cuarentólogas maravillosas, en las cuales está Marcela, que creo está por aquí, y nos hace esa pregunta, ¿y los hombres qué? Entonces, bueno, parte de esto es acción de los hombres, pero para darle la palabra a José Alfredo, que tiene una perspectiva latinoamericana por estar en la red Men Engage, yo quisiera decir que nosotros estamos haciendo reflexiones como esta, pero estamos yendo a un espacio que se llama Laboratorios Creativos de Hombres y Masculinidades, en donde estamos vivenciando desde la emoción. Es decir, entendiendo que la emoción es lo que nos puede catapultar a otra actuación, y esa emoción volviéndose conciencia. Estamos desde los laboratorios trabajando directamente con hombres, con el lenguaje artístico, con el juego, con la espiritualidad, con la ritualidad. Y quería, para darle la palabra a José Alfredo, hablar de algo que Gloria conectó, y es, en un laboratorio, en una región, le hicimos la pregunta a los hombres, ¿cuál es el poder de los hombres? Pero no me lo digas, no me lo cuentes, porque además, muy a propósito, le estamos quitando la palabra al hombre, porque esa es parte de su poder, y los estamos convocando al cuerpo. Y le decíamos, dínoslo con el cuerpo. Y era un grupo de adolescentes, 6 o 7, y el poder que los hombres nos representaron era la invitación de 4 hombres a una mujer que era la novia de uno de ellos, a una casa en donde estaba ella
con 4 o 5 hombres, y la escena fue de una agresión sexual. Y fue increíble para nosotros como facilitadores ver esta escena, y luego de la conmoción, lo que logramos fue una reflexión profunda hasta el punto que los chicos lograron hacer un tránsito de eso que decía Gloria, de cómo desnaturalizar la violencia, a la que yo le llamo poder como hombre, y cómo darme cuenta de que lo que está allí es un acto de violencia. Lo recuerdo y lo hablo todo el tiempo porque siempre que lo recuerdo empiezo a emocionarme profundamente, porque no solamente fue una evidencia de lo que pasa con los hombres y este quehacer de nuestro poder, sino de la bonita transición en un espacio pedagógico. Entonces, para decir que en Manes a la Obra, en Dream in Action, en la Red Podemos, en Otra Escuela, en Destino Colombia, estamos empezando a hacer laboratorios de hombres y masculinidades, no para decirle a los hombres qué es lo que hay que hacer, sino para lograr que los hombres se den cuenta de lo que está pasando y de lo que pueden hacer. Es decir, una profunda reflexión emotiva, sensible, apreciativa, sobre todo apreciativa, para lograr un cambio en los hombres. Eso lo estamos haciendo. Nos falta mucho y vamos a convocar a muchos hombres, pero está pasando, creyendo mucho en lo que dices, Gloria, en lo que reivindica Magda de Otra Escuela, que es también nuestra creación. Y bueno, con eso te doy la palabra, José Alfredo, a ver qué pista tú, que estás trabajando en masculinidades hace muchos años y que tienes la capacidad de ver todo este horizonte de masculinidades en América Latina. Gracias, querido Lucho. Me parece que has dado buena parte de la respuesta y, como siempre, valoro muchísimo la sensibilidad y profesionalismo con el que te acercas al trabajo con los masculinos. Y es que aquí toca ser muy responsables, porque evidentemente hay que desmantelar una estructura de dominación, pero hay que ofrecer una alternativa para relacionarse, porque de otra forma dejamos desnudo a aquel hombre que apareció que la única forma de convivir con el mundo, y se la creyó, era a través del ejercicio de la violencia. Entonces necesitamos empezar a modelar prácticas que estén basadas en el cuidado y el buen trato como otro mecanismo de socialización. Para ello es importante y es priorizante frenar la violencia física, la violencia directa, como un primer paso, el más contundente probablemente. Pero necesitamos trabajar con la configuración de aquel masculino, es decir, la expresión de la violencia es únicamente el síntoma. Lo que hay detrás de un hombre que decide ejercer violencia es mucho miedo y mucha inseguridad. Tengo tanto miedo, tengo tanta inseguridad que necesito generar miedo. Necesito generar control a partir de ahí. El día que los hombres nos hacemos cargo de nuestros miedos y nuestras inseguridades, no hay necesidad de buscar la reafirmación allá afuera. Pero eso no es sencillo, ni se da por generación espontánea. Es el resultado de un proceso de mucho compromiso y de mucha constancia. Por lo menos en dos de las metodologías que tienen más arraigo en Latinoamérica, una en México y la otra en Costa Rica, se les pide como mínimo un proceso de 45 sesiones de trabajo para empezar a revisarse y a cuestionarse. Y luego entonces se empiezan a generar algunos cambios. Y cuando hablo de cambios me refiero a aquellos movimientos actitudinales que no tienen que ver necesariamente con la culpa o con la resolución inmediata de las crisis. Las crisis es lo que llevan a los masculinos a nuestros grupos. O se están divorciando, o tienen medidas cautelares, o no les dejan convivir con sus hijos e hijas. Pero cuando ya no se fue la pareja, cuando les permitieron volver a convivir con sus hijos, abandonan el proceso. Necesitamos generar procesos de compromiso desde la base. Por eso hablaba yo de la importancia de revisar los miedos y las inseguridades, porque de otra forma son procesos cortoplacistas, y ahí es en donde vamos a tener una gran intermitencia en nuestros grupos.
Yo no tengo referencia a no ser de Centroamérica, concretamente en Costa Rica, donde se han logrado impulsar y mantener, consolidar verdaderas redes de hombres de a pie. Cuando hablo de hombres de a pie, estoy hablando del señor que maneja el taxi o que vende en el mercado. De otra forma, lo que tenemos en el resto de Latinoamérica son algunos hombres en movimiento, no verdaderos movimientos de hombres. Estos pocos hombres en movimiento casi siempre están intelectualizando desde la academia, que además nos encanta cognitivamente discutir y reinventar conceptos, pero no hay un proceso de revisión. Desde el cuerpo, no se pone el cuerpo, ni se lleva a la resignificación desde lo más profundo. Y ese es el verdadero reto, convocar, involucrar y dejar constancia, permanencia y compromiso de los hombres que inician un proceso. Y esto puede sonar desesperanzador, y con esto termino. Lo entiendo, no será un proceso, no será fácil, no será rápido, sino nos llevará tiempo generar grandes cambios y mantenerlos. Eso un poco con ese toque de realidad al que tenemos que comprometernos, querido Luis. Muchas gracias por cerrar ahí, querido José, porque sí, nosotros trabajando aquí en Masculinidades nos hemos dado cuenta del enorme tiempo que necesitamos, aunque a la vez necesitamos acciones inmediatas. Pero claro, los cambios mágicos pues poco se dan. Si no logramos hacer profundos procesos reflexivos, emotivos, espirituales, rituales de transición, hablamos en Dreaming Action y en Manes a la Obra, transitar esta masculinidad hegemónica hacia otra masculinidad que hasta ahora, digamos, le estamos buscando adjetivo. Yo quisiera entonces invitarlos a cerrar, ya estamos en las 6:24, no queremos abusar ni de ustedes ni de los oyentes. Quisiera que cada uno de ustedes retomara algún par de cositas que están ahí en el chat que nos ha transmitido Yesimar y que pudiéramos dar respuesta muy precisa, quizás de 2 minutos, para ir cerrando y convocar al siguiente webinar. Entonces, si quieres, Magda, iniciamos contigo. Estaba mirando. No, bueno, pues yo creo que las preguntas y todo estás en el qué podemos hacer. La invitación es que eso de construir esta cultura machista, pero no solo machista, sexista, homofóbica, racista, pues es una tarea de todos, es una tarea a largo plazo. Entonces no, invitarles a todos y a todas a que cuestionemos cada acción que hacemos en lo cotidiano, que hacemos con nuestros hijos, que hacemos con nuestras parejas, que hacemos con nuestros amigos, y nos preguntemos si ahí no estamos reproduciendo este machismo, que no solo nos asombremos por esos feminicidios y violaciones sexuales que vemos en las noticias, sino que nos asombremos por cada hecho de violencia a largo plazo, y sexismo que también vemos en nuestro barrio, en nuestra casa, en nuestra familia. Entonces, bueno, ahí les dejo que todos tenemos una responsabilidad en transformar esto, y agradecerles por la escucha, y a ti, Luis, por esta invitación, y a todos por la invitación, y a José y a Gloria por compartir este espacio. Gracias, querida Magda. Ha sido un placer tenerte y ojalá no sea la última porque queremos seguir profundizando. Gloria, ¿qué leíste por ahí? No, leí solamente la de la encuesta porque también tengo aquí que no me voy enredando con el chat. Les voy a pasar, no, claro, la encuesta sería para compartirla, y creo que tú ya te referiste a ello. Ahí tenemos unas grandes coincidencias en cuanto a José, y con Magda coincido concretamente en poder hacer acciones concretas de visibilizar la violencia, y poder en algún momento hacer mecanismos pedagógicos que impliquen, si no la persuasión, por lo menos, insisto, la desnaturalización en una sociedad es importante, más cuando es el elemento que quiero también dejarles, y en la encuesta lo encontrarán, es cuando logramos develar el problema. Creo que una sociedad que puede ser consciente de un problema que atañe ya a más del 50% de la población, entonces se responsabiliza de transformarlo.
Y ese camino es muy largo y pues efectivamente no lo vamos a lograr mañana, pero creo que cuando nosotras y nosotros también miramos que el hecho de que el silencio se rompa genera y mueve cimientos, no significa que vamos mal, por el contrario, podríamos verlo como la oportunidad de que romper el silencio es poder conversar, poder dialogar e intervenir sobre ese problema. Entonces también quería como plantearles que efectivamente la pedagogía es algo y romper el silencio. Creo que también los hombres tienen muchos malestares y ustedes ya lo han dicho y lo hacen, pero aquí también es importante seguir diciéndolo a quien nos escucha que romper el silencio también desnaturalizando y no cooperando. Creo que es la palabra que quería, con la que quiero terminar. La no cooperación con el patriarcado por parte de los hombres y de las mujeres creo que es nuestra apuesta como sociedad acá en Colombia y en América Latina. Uh-huh. Muchas gracias, Gloria. Santiago, que es parte de nuestro equipo, se preguntaba por ahí curiosamente de los hombres bienquerientes. ¿Tendrías una palabrita ahí sobre esa noción? Claro que sí. O sea, incluso les iba a hacer una observación ahora en la primera pregunta, fue que no, pues efectivamente se nos van escapando. Yo quería también proponerles que en algún momento deberíamos develar las convivencias maravillosas que se han tenido entre parejas en esta cuarentena. Queríamos hacer unos videitos con los que han vivido felices con sus novios, con sus novias, las parejas diversas, las parejas heterosexuales, las familias que se han dedicado a jugar bingo, que han hecho videos, que han hecho canciones. Creo que también es una posibilidad de lo que significa los buenos amores en Colombia y creo que eso también tenemos que hablar y lo quería decir ahora y gracias por recordármelo porque creo que no es el amor, por eso lo dije, ese sería otro tema, cuidar implica amar. Creo que lo que necesitamos sacar es el amor de esa relación en la que los medios de comunicación la ponen, de que se mata por amor, no, en el amor es para cuidar. Y creo que hay muchos hombres y mujeres en ese país que amamos y cuidamos y necesitamos develarlo también, no solamente hacer esta cifra, así que animémonos a hacer los videos de las buenas convivencias y lo que también ha pasado en esta cuarentena. Creo que es una posibilidad también para otros hombres y otras narrativas de ese amor que es el amor cuidador. Oh, qué lindo que Santiago nos ayudó a preguntar porque esto es apreciar, ¿no? Hermosa esa idea, Gloria. Y yo quisiera decirte dos cositas ahí. Nosotros en Lógicas Apreciativas estamos diciendo que necesitamos hacer visible hombres con otras masculinidades, es decir, que deberíamos sí seguir hablando de la masculinidad hegemónica que tanto nos duele y nos atropella, pero tenemos que empezar a reconocer otras masculinidades que están activas, porque si no hacemos visible esos otros hombres que se están mostrando cuidadosamente o cuidadoramente, pues seguimos en lo mismo. Y también decir que el colectivo de hombres y masculinidades en donde está mi amigo Javier Omar, justamente acaba de lanzar una especie de concurso en donde nos invita a poner fotos y video de los hombres que conviven, que cuidan la vida en el contexto de la cuarentena. Así que bueno, este es parte de lo apreciativo de lo que hay que hacer. Querido José Alfredo, ¿qué te curiosió ahí en el chat? ¿Qué tendrías por decir para cerrar? Me siento muy provocado por lo que miro en el chat y también por lo que les escucho. Pero por supuesto, hay que empezar a documentar, hay que empezar a visibilizar las buenas prácticas, estas narrativas a través de hombres que cuidan, y también un poco me contrapone escuchar a Sofía Mondragón en Perú, quien hace poco nos interpelaba diciendo, a ver, un hombre que cuida no hace nada extraordinario, ¿no? En todo caso es un adulto funcional. Y creo que hay que tener presentes las dos miradas. Dado que no existen referentes, cuando hay que documentarlos, pero no hay necesariamente que exacerbarlos, sino otorgarles esa justa dimensión. Y en este sentido voy a cerrar con lo que nos regala mi querido Félix Nava, querido amigo de Chihuahua, quien en su tesis doctoral empieza a documentar qué características tienen los hombres que hacen sentir a las parejas con las que conviven, que las hacen sentir seguras. Y entonces identifica ahí elementos interesantísimos porque se da cuenta que estos hombres escuchan de inicio, que conversan y retroalimentan, que comunican lo que sienten,
son capaces de ponerle palabras a la emoción y expresarla, se dan espacios para estar consigo, para aprender a estar consigo mismos, que es posible que puedan cambiar de opinión y además están dispuestos a aprender, entienden y aceptan diversas situaciones de pareja, se adaptan a los cambios y en este sentido incluso las crisis son una oportunidad, son flexibles y expresan con claridad sus deseos. Me parece que esto nos da algunas pautas, algunas pistas de la importancia del rumbo en el que podríamos encaminar nuestros esfuerzos. Una vez me preguntaban por qué hacemos este trabajo, porque además tú sabes que el trabajo con hombres ya se mira bajo sospecha. Es decir, ¿será que sí pueden cambiar? ¿Será que no lo están haciendo nada más para quedar bien, para simular, para ligar, decimos en México? Y yo terminé por resolver que hacemos este tipo de trabajo a veces desde la resistencia, desde la insistencia, porque también los hombres nos merecemos ser felices, nos merecemos vivir feliz. Y yo tengo la sospecha que nos ha costado mucho trabajo contactar con la plenitud y con la felicidad. Y hablo desde el mismo acto liberador de convivir y relacionarnos con los y las demás. Esa puede ser una posibilidad. Muchísimas gracias, Magda.